Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Estamos aquí un día más para el siguiente vídeo del Humanista del Sur. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ya que, bueno, como sabéis, puse una pequeña encuesta, digamos, en las stories de Instagram para preguntaros a todos un poco pues de qué queríais hablar en el siguiente vídeo, ¿no? Entonces puse varias opciones, como sabéis: historia, filosofía, arte y literatura. Ganó por goleada la opción de la historia y bueno, pues aquí estamos hoy para hablar de historia. Y como ganó por goleada, pues puesto que estamos a punto de terminar el Mundial, aunque este vídeo, cuando lo veáis, ya habrá acabado y ojalá sea España campeona del mundo, pues de eso vamos a hablar. No del Mundial, sino de cómo la historia puede llegar a tejer sus hilos, a tejer lo que algunos llamarían el destino, el porvenir, la providencia, las casualidades, el cómo una cosa lleva a la otra, y en este caso, que es el que nos ocupa, el ver cómo algo, dos cosas en concreto que parecen no tener nada en común, pueden estar conectadas a lo largo del tiempo. Y en este caso, pues vamos a hablar de la caída de Constantinopla y su conexión con el Mundial de Fútbol, tal y como lo conocemos a día de hoy. Porque aunque os parezca una locura, que lo parece, tiene todo que ver. Al menos tal y como funciona el Mundial de Fútbol, tal y como lo conocemos, tal y como se juega cada 4 años, la historia que tiene el Mundial desde que se fundó, que por cierto, en el próximo Mundial, el de 2030, se cumplen 100 años desde la primera vez que se jugó el Mundial de Fútbol de la FIFA. Así que vamos a empezar a hablar un poco del tema. Rafa, ¿qué tiene que ver la caída de Constantinopla con el Mundial de Fútbol? Absolutamente todo, aunque no os lo creáis. Absolutamente todo. Ahora os voy a explicar un poco, ya iréis viendo cómo una cosa va de la mano de la otra, a través de una historia muy larga, pero sin una cosa no habríamos llegado a la otra. Insisto, al menos tal y como la conocemos y tal y como se da a día de hoy y tal y como todos sabemos que funciona. Vamos a empezar por el principio. Veréis que estoy mirando de vez en cuando hacia aquí, porque aquí es donde tengo el ordenador y tengo mi pequeño esquema para no perderme y que esto sea una mijita más dinámico. En fin, como os iba diciendo, nos vamos a embarcar en un viaje a través de la historia donde os voy a demostrar cómo existen y han existido hechos que se han ido encadenando uno tras otro como un efecto mariposa prácticamente imperceptible, porque así es. Así es. Nos vamos a remontar al siglo XV, ¿vale? El 29 de mayo de 1453 cae Constantinopla en manos del Imperio Otomano. Para ese momento, Constantinopla es la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Mal llamado posteriormente Imperio Bizantino o Bizancio. No son nombres concretamente de esa etapa de la historia del Imperio Romano de Oriente, ni son nombres que los propios romanos se dieran a sí mismos. O sea, el término bizantino o el término Bizancio se dio por los historiadores siglos después, a ese periodo y a esa parte del mundo que pertenecía al Imperio Romano de Oriente. Luego se le llamó Bizancio o Imperio Bizantino, pero ellos mismos nunca se llamaron a sí mismos ni bizantinos ni Bizancio. Eso simplemente para dejarlo ahí como dato. En fin, cayó la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, es así su nombre actual, y pasó a manos de los otomanos después de 53 días de asedio. Tuvieron 53 días asediando una ciudad fuertemente amurallada, una ciudad que había sido prácticamente inexpugnable toda su vida, desde que existió, y que, bueno, unido
el asedio a las tecnologías que tenían los otomanos en aquel entonces ya, que empezaron a usar cañones con pólvora traída de Asia. Claro, estamos hablando de una ciudad amurallada, una ciudad que se defendía como se defendían las ciudades, pues en fin, romanas y anteriores a ellas, es decir, toda esa etapa de la historia, insisto, siglo XV, 1453, que es cuando cae la ciudad. Hasta ese momento, todas las batallas y todos los asedios y todas las defensas de las ciudades consisten en muros grandes, de argamasa, de ladrillo, de piedra, que repelen los ataques frontales de arqueros, de catapultas, en fin, de arietes. Pero es que, claro, en este momento ya nos estamos empezando a enfrentar a cañones de pólvora, que todavía no usan balas de metal, empiezan a usar balas de piedra que cabía en aquellos grandes cañones primordiales, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, esos primitivos cañones, y bueno, le daban forma esférica, lo más esférica posible, para que cupiese mejor, lógicamente, y hiciera su función al prensarla con la pólvora. Pero es eso a lo que se enfrenta Constantinopla. Hasta ese momento no se había enfrentado a un tipo de guerra de esa manera. Entonces, claro, los muros empiezan a caer. También es verdad que para entonces Constantinopla y lo que queda del Imperio Romano de Oriente, que es poco, está en bastante decadencia, y el Imperio Otomano viene pisando muy fuerte. Viene pisando muy fuerte en un par de siglos. Pasa de ser un estado pequeñito dentro de lo que hoy es Turquía a controlar el imperio por completo, que más adelante os explicaré un poco, digamos, todo lo que controlaba, ¿no? En fin, entendiendo eso, tenemos que situar un poco Constantinopla, ¿vale? Constantinopla, como ya os he dicho, a día de hoy es la ciudad de Estambul, en la actual Turquía, y pues primero fue la capital del imperio por completo, de todo el Imperio Romano, no desde su inicio. Todos sabemos evidentemente que la capital del Imperio Romano era Roma, pero hubo un momento en el que se proclamó a Constantinopla como capital del imperio. Como no podía ser de otra forma, la proclamó capital del imperio el emperador Constantino el Grande, de ahí Constantinopla, en el año 330 después de Cristo, siglo IV. Último siglo potente, entre comillas, del Imperio Romano en su totalidad. Ya son los últimos momentos de potencia mundial de lo que en aquel entonces era el mundo conocido, del Imperio Romano. Ya está empezando un poco a ir en declive. Y bueno, pues eso, pasa a ser la capital del imperio Constantinopla. En el 330 después de Cristo, Constantino el Grande la hace la nueva capital del imperio. Un poco más adelante, a partir del 395 después de Cristo, unos 65 años después, el emperador Teodosio I divide el imperio en dos. Se consuma el cisma del imperio romano y pasa a estar el imperio romano de Oriente, que es el que tiene capital en Constantinopla, a cargo del hijo de Teodosio, el emperador Arcadio, y en Occidente, pues, Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y a cargo del emperador Honorio, del otro hijo de Teodosio I. En principales diferencias, así de una manera muy escueta, pues el imperio es el mismo. La forma de gestionarlo es la misma. ¿Qué pasa? En Occidente se va a seguir hablando latín como lengua principal, y en Oriente, aunque se hablaba latín, pero la lengua principal va a ser el griego. Y aunque parezca que no, el cambio de una lengua oficial, ya sea en un imperio, en un país o en cualquier estamento territorial y político, influye muchísimo, porque la forma en la que tú hablas es la forma en la que te expresas, es la forma en la que piensas, es la forma en la que ves el mundo. Entonces, no es lo mismo hablar
debatir y pensar en latín que hablar, debatir y pensar en griego. Las palabras son diferentes, los significados de la palabra son diferentes. Es importante. Parece una tontería, pero no lo es. No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este vídeo, pero me parecía un apunte interesante para lo que estamos hablando. En fin, sigamos adelante. Como os iba diciendo, habían sido 1058 años de muros inexpugnables. O sea, desde el 330 después de Cristo, que es cuando empezó a ser capital. Posteriormente se divide el imperio y sigue siendo capital de su parte del imperio de Oriente, hasta 1453, 1058 años de muros inexpugnables. Nadie había conseguido tomar Constantinopla hasta ese momento. Se había intentado muchas veces. Y una de las veces no se tomó, sino que fueron los propios romanos del otro imperio quienes la atacaron. Y no es que rompieran sus defensas como tal, pero consiguieron entrar a la ciudad, la saquearon. Fue un saqueo realmente, no la tomaron, la saquearon. Pero bueno, no estamos en ello, no estamos hablando de ello. Eso será para otro vídeo. Importante. La cuestión es que derrotan a Constantinopla. Constantinopla cae en manos de los otomanos y se consagra la desaparición definitiva de lo que es la cultura romana en el aspecto del Imperio Romano de Oriente, en este caso, pero sigue siendo Roma. O sea, hasta ese momento te dicen, tú lees en los libros de historia, el Imperio Romano cayó en el 400 y pico, siglo V, siglo IV, pues cayó el Imperio Romano de Occidente, cayó Roma, en manos de diferentes reinos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los germanos, en fin, los pueblos bárbaros, como se decía, ¿no? Y cada uno, pues, se fueron repartiendo todos los territorios del Imperio Romano de Occidente, creando sus propios reinos y demás, asimilando la religión cristiana, que para entonces ya era la oficial del Imperio Romano, mucho antes de lo que estamos hablando, y creando reinos independientes completamente distintos de lo que era Roma, asimilando muchas cosas del sistema político y legal romano, pero ya no era Roma en la parte occidental. Pero el Imperio Romano sí seguía existiendo, lo que pasa es que seguía existiendo en Oriente, Constantinopla con capital y todos sus territorios. Ya sea Grecia, Turquía, Egipto, el norte de África, por la parte de, bueno, toda la costa norte de África hasta más o menos Argelia, Marruecos, en fin, quizá un poco más hacia Libia, depende del momento de la historia, pero bueno, digamos todo lo que es el Mediterráneo entre Grecia, Turquía, la costa de Oriente Próximo, Israel, el Líbano y demás, sí, la costa de Siria, Egipto por completo y la costa norte de África, dependiendo del momento, hasta ciertos lugares del norte de África. Pero bueno, lo dicho, una vez que se toma Constantinopla, la cultura romana cae. O sea, ya no hay nada que sea el Imperio Romano. Es así, simplemente termina. Termina poco a poco, evidentemente, no es algo que desaparezca de un día para otro, porque sigue habiendo personas que hablan griego, sigue habiendo personas que hablan latín. El latín y el griego como lenguas religiosas se sigue utilizando para seguir haciendo las liturgias, porque no olvidemos que tanto en el Imperio Romano Occidental como en el Oriental la religión oficial ya era el cristianismo, cada uno lo hablaba en latín o en griego, pero se sigue usando esas lenguas para las liturgias cristianas del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Romano de Occidente. El latín por una parte y el griego por la otra. Y en termina Roma, como digo. Estamos hablando de una cultura, la romana, que empezó en el 509 a.C., apareció en la península itálica en el 509 a.C. y fue expandiéndose, primero como reino, luego como república, finalmente como imperio, y acabó, pues como digo, en 1453, quiero decir, del 509 a.C. al 1453. O sea, una cultura y una civilización, la romana, que duró
en diferentes modos, con diferentes limitaciones geográficas y políticas, pero duró 1962 años. Un imperio de 1962 años. Parece absurdo, pero darle una vuelta. Un imperio con todo lo que ello implica y con sus guerras civiles, que las tuvo muchas, de 1962 años. Puso fin en 1453. En fin, continuamos. ¿Qué supone esto? Pues supone el culmen del poder militar y político del Imperio Otomano. O sea, a partir de ese momento el Imperio Otomano va a ser el imperio del mundo conocido más grande que hay en la zona. Hay muchos reinos cristianos en Europa, hay otros reinos también musulmanes en África, en el norte de África, en la península arábiga, pero independientemente de cristianos o musulmanes, en ese momento la potencia más grande a nivel territorial y militar y hasta económico empieza a ser el Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano es incontestable. No se le tose al Imperio Otomano en ese momento. Se resiste al Imperio Otomano y se resiste bastante bien, sobre todo por parte de los reinos cristianos, la zona de lo que hoy sería Francia, de lo que hoy sería España, de las repúblicas que iban formándose en Italia, que todavía no era Italia, por supuesto, ni España era España, ni Francia era Francia, como tal, como las conocemos hoy en día. Y hay mucha resistencia por su parte, hay muchas guerras navales en el Mediterráneo, porque a fin de cuentas estamos hablando de dos culturas que se encuentran, la musulmana y la cristiana, de aquella época, las dos, con sus diferencias, y que buscan pues el control del Mediterráneo. O sea, es que el mundo conocido es el Mediterráneo, Europa, el norte de África, Oriente Próximo y luego ya hacia Asia, el que va llegando haciendo comercio, pero digamos que donde se cuece todo es en el Mediterráneo. Si tú controlas el Mediterráneo, controlas todo. Controlas rutas comerciales, controlas rutas militares. Tú tienes el control del Mediterráneo, pasaba entonces y pasaba ahora, ¿eh? En el momento que tú tienes el control de un mar como el Mediterráneo que conecta tantos territorios y tantas culturas distintas, lo controlas todo. Y claro, lógicamente los otomanos querían el control del Mediterráneo. Seguimos adelante con esto. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano se fundó, no el imperio, sino lo que son los otomanos, se fundó, ese territorio, digamos, se fundó en el año 1299, siglo XIII, en fin, último año del siglo XIII, por Uthman I, de ahí el término otomano, de Uthman I. Comenzando un pequeño estado, porque al principio era un estado pequeñito dentro de la península de Anatolia, es decir, de lo que hoy es Turquía. Ahí había otros pueblos antes que controlaban esa zona, todos de una misma cultura más o menos, porque todos eran musulmanes, conquistados por los diferentes califatos desde la fundación del Islam hasta ese momento, pero en ese momento pues se fundan los otomanos. Es Othman I el que funda el territorio otomano y empieza siendo un estado pequeño dentro de lo que hoy es Turquía. Poco a poco pues va creciendo, el Imperio Otomano va creciendo, poquito a poco va cogiendo territorios, va ganando batallas, va ganando poder militar, va ganando poder económico, se va haciendo con más fuerza y lógicamente pues va ocupando más territorios. Tanto es así que llega a ocupar la mitad de Europa. O sea, llega un momento en el que el Imperio Otomano llega hasta la frontera con Austria. De Austria hasta Irak. Todo eso es Imperio Otomano durante muchísimo tiempo. Os lo digo concretamente. Ocupó Turquía, vamos a hablar en términos actuales. O sea, evidentemente en aquella época los nombres de los países que os voy a decir no se llamaban así, pero para que nos entendamos, os voy a decir la extensión territorial que ocupaba el Imperio Otomano. Turquía por completo, Grecia por completo, el sur de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que hoy está en manos de los rusos, el Mar Negro, que es donde se encuentra la península de Crimea, Rumanía entera,
Hungría entera y todos los países balcánicos de lo que era Yugoslavia, es decir, Croacia, Albania, Eslovenia, Serbia, Montenegro, todo eso, Macedonia del Norte, toda esa parte, todo lo que fue Yugoslavia, eso también estaba controlado por los otomanos. Y hacían frontera con Austria. Llegaban hasta Austria. De hecho, estuvieron a punto de conquistar Viena. No consiguieron, pero estuvieron a punto de hacerlo. De hecho, era una de las ansias del emperador otomano, del sultán otomano, llegar a Austria para poder seguir avanzando e intentar llegar a Roma. O sea, la fijación que tenían los otomanos con llegar a Roma, después de haber conseguido Constantinopla, imaginaros, ¿no? Poder decir, he conquistado Constantinopla y luego Roma. Aunque Roma ya no era el imperio, pero Roma, es que a día de hoy sigue reflejando lo que era el imperio romano. Entonces, pues, el simple hecho de querer conquistar Roma hubiera sido un botín espectacular. No lo consiguió, no consiguió pasar de Viena, pero estuvo a punto. Eso es la parte europea. En la parte africana, pues todo el norte de la costa africana, hasta llegar a Marruecos, ¿vale? A lo que hoy sería Marruecos, más o menos ahí había una delimitación donde no avanzaron más. Había lo que era el reino de Marruecos de entonces. Como os digo, toda la franja del norte de África, de la costa de África, Egipto entero, quizá algo menos del territorio de lo que hoy ocupa el Egipto moderno, pero en esencia, todo Egipto. Y luego en la parte asiática, pues lógicamente la parte de Turquía, que pertenece a Asia, Siria, el Líbano, Israel, Jordania, Irak, todo esto en territorio completo, ¿eh? Y la costa del Mar Rojo. Por el Mar Rojo, la costa del Mar Rojo que pertenece a la península de Arabia. Todo ese territorio controlaba el imperio otomano. Ahí es nada. En fin. Bueno, con diferentes cambios fronterizos a lo largo de la historia, este imperio duró, pues como digo, desde su fundación en 1299 hasta 1918. 1918, o sea, el siglo pasado, desde 1299 que se creó como un estado pequeñito dentro de Turquía, hasta 1918, después del fin de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el Imperio Otomano era uno de los países, imperio en este caso, que participó en la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial perdió. O sea, desapareció, se fragmentó. Empezó a fragmentarse, muchos de los territorios pues se repartieron entre los franceses, entre los ingleses, mayoritariamente entre los ingleses, que los ingleses son expertos en quedarse con los países de los demás, al igual que Estados Unidos. A fin de cuentas, unos vienen de los otros, pero bueno, ese también es tema para otro vídeo. Y pues todo ese tiempo duró el Imperio Otomano. O sea, desde finales del siglo XIII hasta el siglo XX. O sea, desde 1299 hasta 1918. Es que es una barbaridad. ¿Te paras a pensarlo? Es espectacular. Evidentemente fue cambiando sus fronteras. No siempre tuvo su máxima extensión. No siempre ocupó exactamente los mismos límites territoriales. Pasan los años, pasan los siglos, hay guerras, en fin. Pero el imperio duró hasta entonces. En fin, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando en este vídeo? ¿Qué tiene todo esto que ver con el hecho de relacionar la caída de Constantinopla, que es con lo que hemos empezado este vídeo, con el Mundial de Fútbol? Mucho, muchísimo. Y poquito a poco voy a enseñaros el porqué. Cuando acabe el vídeo prometo que lo vais a entender perfectamente. En fin, tenemos que en 1453 el mundo tiene un conflicto cultural, el mundo conocido, digamos. Vamos a olvidarnos de Asia, vamos a olvidarnos de China, de la India, en fin, de todos esos territorios, porque eso, digamos, están allí, a su bola, con sus propios problemas y demás.
vamos a centrarnos en lo que es la zona de Europa, Oriente Próximo y el norte de África. Porque para empezar, porque es lo que más conocemos. Y para seguir, porque es lo que está relacionado con el tema del que estamos hablando. ¿Qué tenemos en ese momento? A partir de 1453. Antes ya, pero sobre todo a partir de 1453. Pues tenemos dos culturas que están luchando por ser la supremacía del control del mundo conocido. La Europa cristiana y los musulmanes, independientemente de que sean los otomanos o cualquier otro. O sea, estamos hablando ya de una época en la que incluso ya ha terminado el control musulmán de todo Al-Ándalus, en 1453. En ese momento, en la península ibérica ya lo que queda musulmán es el reino de Granada. Pero bueno, es que son las dos potencias. Es como si lo comparamos con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es un momento de conflicto entre culturas, entre formas de ver el mundo, y cada una, pues lógicamente, quiere que sea la suya la que gane. Por una parte, la de la Europa cristiana, y por otra parte, la del mundo musulmán, como ha pasado toda la vida y entre todas las civilizaciones del mundo, y sobre todo entre grandes potencias. La diferencia quizás es que en el Islam pues está el Imperio Otomano, que es una gran potencia unificada, grande, y sus aliados, también musulmanes, que son otros reinos más pequeños o de otra forma, pero bueno, que a fin de cuentas, digamos, hay más unión. Y pues en la Europa cristiana, aunque todos son cristianos, pero bueno, también tiene sus diferencias. No es lo mismo un castellano que un aragonés, que un portugués, que un franco, que un germano, que un anglosajón, que... En fin, hay diferencias. Todos cristianos, pero cada uno en su reino, no hay no hay un imperio como tal, no hay nada que diga aquí estoy yo y los demás me siguen. No, todavía no lo había. Ahora os explicaré por qué. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Vale. Bueno, lo que ya os he dicho. Por un lado, la Europa cristiana, toda la Europa cristiana llegando hasta Austria, hasta Viena, que es donde la zona en la que delimita el Imperio Otomano, y en la península ibérica hasta el Reino de Granada. Todo lo demás es cristiano en Europa. Y luego, por otro lado, pues desde el Reino de Granada por toda la costa norte de África hasta Turquía, y luego siguiendo a través de Europa hasta la frontera con Austria, es musulmana. Está en control de reinos musulmanes o del Imperio Otomano. Vamos a ver, vale, lo que os acabo de decir. ¿Qué pasa aquí? Vale, ¿por qué es importante Constantinopla en todo esto? Constantinopla es el punto estratégico de todo en ese momento. Constantinopla, por ahí pasa todo. Es uno de los puertos, si no el puerto más grande del Mediterráneo, y por allí pasa absolutamente todo. Y cuando digo todo, me refiero a mercancía. Y a Constantinopla, que es la parte más cercana, digamos, a las rutas comerciales con Asia, lo que luego se llamó la ruta de la seda, que nunca se llamó la ruta de la seda, pero lo llamaron después los historiadores, todo llegaba a Constantinopla. Todo lo europeo llegaba a Constantinopla, y todo lo asiático y todo lo árabe llegaba a Constantinopla. Era el punto común de todo. Ahí se compraba y se vendía todo. Ahí llegaban las especias, ahí llegaban las lanas, ahí llegaban la seda, todo llegaba a Constantinopla. ¿Qué hace el sultán otomano cuando toma Constantinopla? Le cierra el paso a la Europa cristiana. No permite que barcos ni comerciantes cristianos lleguen a Constantinopla a hacer comercio con Asia. Consecuencia, pues debacle bastante importante económica y militar por parte de los reinos cristianos. Es obvio, tú no puedes comerciar, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes intercambiar cosas, tu economía se va al garete. Extrapolándolo un poco es lo que está pasando ahora mismo con la guerra entre Irán, Estados Unidos y demás. Todo pasa por el estrecho de Hormuz. Si el estrecho de Hormuz se cierra, la economía se resiente. Pues en aquel momento cierran Constantinopla a los cristianos
y la Europa cristiana pues no se puede acercar y no puede comerciar, no puede vender, no puede comprar, no puede traer productos de allí, no puede llevar productos suyos allí. La economía europea se resiente muchísimo. Vamos a ver, bueno, lo que os acabo de decir. Ruta cerrada, perfecto, sí, pues seguimos adelante. ¿Qué pasa también en ese momento? ¿Qué está pasando también en ese momento en la parte, en la otra punta del mapa del Mediterráneo? Se está empezando a fraguar una nueva potencia, que todavía no lo era, pero estaba empezando. Y es una potencia que luego pasó a llamarse España. Estamos hablando de que en el 19 de octubre de 1469, Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón se casan en secreto y sin permiso del hermano de Isabel, el rey Enrique IV de Castilla. Problema. Se vienen cositas. Problema, ¿por qué? Enrique solo tenía una hija, ¿vale? Solo tenía una hija, heredera al trono de Castilla, en una época en la que además no es ningún secreto que el hecho, por desgracia, de ser mujer era un problema, sobre todo si pretendía ser la heredera a un trono. Entonces solo tiene una hija y a su hermana Isabel. Problema número 2. Se decía que Enrique IV, rey de Castilla, por una parte quería que su hermana Isabel se casara con el rey Alfonso V, creo que era de Portugal. Ahora lo veremos. Lo tengo por ahí apuntado, ahora lo veremos. Pero bueno, la cuestión es que quería que se casara con Alfonso de Portugal. Isabel no se quiso casar con Alfonso de Portugal, hizo todo lo posible por no casarse con él, por dos motivos. Primero, ella era una chica joven, no tenía un pelo de tonta. Isabel era una estratega y una política y una reina espectacular. O sea, Isabel no tenía un pelo de tonta. E Isabel no estaba dispuesta a casarse con un hombre que tendría probablemente 20 años más que ella, sino más, que además ya era rey de su propio reino, Portugal, y que sabía que en ningún caso la iba a dejar ni él ni sus consejeros tomar decisiones sobre Castilla, en caso de que Castilla acabara siendo heredada por Isabel. Y por otra parte tenemos, bueno, pues a la hija de Enrique IV, que se dice que no era su hija. Se dice que Enrique IV era impotente, no era capaz de engendrar hijos, y la hija de Enrique IV se dice pues que no era su hija. Se llamaba Juana de Trastámara. Se dice que el padre real, el padre biológico de Juana, era uno de los consejeros del rey Enrique IV, que no recuerdo su apellido, pero se llamaba Beltrán. Y por esa razón a Juana de Trastámara se le llamaba también Juana la Beltraneja, porque decía que no era hija del rey Enrique IV de Castilla. ¿Qué pasa en estas ocasiones? Juego de Tronos. Guerra civil. Por una parte, bueno, muere, por supuesto, Enrique IV, sin un heredero varón, con su hija por una parte y con su hermana por otra parte. Guerra civil en Castilla, por el control del trono de Castilla. Por una parte, Juana con todos sus partidarios y su marido, el rey Alfonso V de Portugal, porque al final Enrique casó a su hija con el rey de Portugal. Y por otro lado, pues Isabel con todos sus partidarios y la corona de Aragón, porque la corona de Aragón era propiedad del rey de Aragón, que era su esposo, Fernando I de Aragón. Fernando II de Aragón, perdón. La guerra civil empieza en 1475. Recordemos, Constantinopla fue tomada en 1453. La guerra civil en Castilla empieza en 1475. Y termina en 1479, 4 años después, y gana Isabel. Gana el bando de Isabel.
Portugal se queda al margen como un reino independiente, con su rey, Alfonso V, y bueno, la hija de Enrique, Juana. Y a partir de entonces, pues Isabel y Fernando, sobre todo Isabel y sobre todo la corona de Castilla, pues se proponen terminar de conquistar toda la península ibérica. En este caso quedaba por conquistar, para los cristianos, digamos, quedaba por conquistar el reino de Granada, era el último bastión musulmán que quedaba en la península ibérica, y centraron todos sus esfuerzos en conseguirlo. Bien porque era su deber moral, bien porque sentían que era territorio que les pertenecía a ellos, bien porque lo querían recuperar para la cristiandad, o bien simplemente por el hecho de demostrar que si los otomanos podían tomar Constantinopla, ellos podían tomar Granada, que era la verdad una tarea bastante difícil. Bueno, pues lo consiguieron. Después de muchos años, en 1492, consiguen asediar la ciudad de Granada, después de haber ido tomando territorio de todo el reino de Granada poco a poco, año tras año, batalla tras batalla. Y el 2 de enero de 1492, Granada se rinde y es tomada por Isabel y Fernando, y pasa a ser territorio de la corona de Castilla. Importante dato: Granada pasa a ser parte de Castilla. Isabel es reina de Castilla, Fernando es rey de Aragón. Son pareja, son marido y mujer, pero uno es el reino de ella y el otro es el reino de él. Todavía no hay una España unificada como tal, no existe. Bueno, pues se consigue este objetivo, y teniendo en cuenta que parte de la política de los reinos de cada credo, tanto del musulmán como del cristiano, es conseguir más territorio para su país y para su cultura, para su modo de vivir. En fin, es lo que han hecho los imperios y las potencias mundiales desde que existen. Bueno, también necesitaban recuperar el control del Mediterráneo, por supuesto. En ese momento hay más control otomano que de otras partes de Europa. Y necesitan, por supuesto, encontrar desesperadamente la manera de conectarse con Asia, que no sea bajando por la costa de África, dando toda la vuelta y llegando hasta Asia, teniendo que hacer esa ruta entre la península y Asia, bordeando todo el continente africano, que es una barbaridad en tiempo, en recursos, en logística. Pueden hacerlo, pueden llegar, pero el tiempo que tardan es más costoso que lo que consiguen traer de allí y que las riquezas comerciales que consiguen. Llegados a este punto, pues, ¿cuál es una de las opciones que pueden tener los reinos cristianos de la península ibérica, en este caso Castilla y Aragón? Seguir intentando conquistar terreno por el norte de África. Hubiera sido una de las opciones, insensata por todas partes. No lo hicieron, afortunadamente. Hubiera sido algo tremendamente insensato por su parte. Podrían haberlo intentado para intentar seguir ganando territorio por todo el norte de África, llegar hasta los territorios otomanos poco a poco conquistando el norte de África, pero la verdad es que habría sido una insensatez. No sé si lo tenían en mente, no sé si pensaban llevarlo a cabo, pero habría sido una absoluta locura, por una sencilla razón: la logística necesaria para mover ese ejército es inmensa. O sea, tienes que mover hombres, armas, alimento a través del estrecho, un estrecho de Gibraltar que siempre ha sido difícil de manejar, más con las embarcaciones de entonces. O sea, es difícil ahora, imagínate en las embarcaciones de entonces. Llegar a la costa, atacar los puntos claves de la costa del norte de África, conseguir ganar los puntos clave de la parte norte de África, ganar esas batallas, establecerse allí, defender su posición desde allí, crear campamentos, ir quedándose con ciudades, hacer las rutas logísticas para llevar alimento, armas y todo lo necesario a la gente que se va quedando allí para seguir adelante en las campañas militares. Un follón. ¿Castilla y Aragón tenían capacidad para hacer eso? Probablemente sí. Probablemente sí tenían capacidad para hacerlo, tanto financiera como militar. Pero venían de una guerra civil, venían de guerrear contra
Granada hasta que consiguieron conquistar Granada y ahora se tenían que meter en otra guerra de semejante magnitud que no era poca cosa en ese momento, ni mucho menos. O sea, el coste en vidas de los dos bandos, el coste en vidas, el coste logístico, el coste de alimentos, de armas, el coste de todo, hubiera sido bastante mayor que lo que iban a ganar, sinceramente. Además de que se hubieran expuesto en un territorio que no conocían, porque la mayor parte de los guerreros y de los soldados de los reinos de Castilla y Aragón no conocían África. No conocían el terreno, no conocían nada. La gente que estaba allí, evidentemente, sí. Y hubiera sido una masacre, en cualquier término, tanto para unos como para otros, porque unos tenían la ventaja, a lo mejor, de la capacidad financiera y militar, y los otros tenían la capacidad de conocer el terreno. O sea, no, mala idea. Mala idea. Lo mires como lo mires, habría sido una idea nefasta. Quiso la suerte, el azar, la providencia, Dios, el universo, llámalo como quieras, que apareciera en Castilla un señor, un navegante, que conoce a los reyes católicos, consigue audiencia con ellos y termina convenciendo a la reina Isabel para que le financie una expedición. Estamos hablando de Cristóbal Colón, 1492, mismo año de la caída de Granada, y consigue, pues eso, financiación por parte de la corona de Castilla. Es Isabel la que financia el primer viaje de Cristóbal Colón. 1492. El 12 de octubre de ese mismo año, Colón llega al Caribe. Colón llega a las islas del Caribe. Colón nunca llegó a pisar territorio continental americano. Todo lo que pisó Colón fueron islas de la zona del Caribe e islas cercanas a la costa americana. Colón nunca llegó a América como tal. Llegó a zonas americanas, pero no pisó jamás el continente. Nunca en su vida. Dato curioso, aunque me vaya un poco del tema, pero importante, porque es bastante curioso, aunque nadie lo ha probado nunca, pero es una de esas teorías que están ahí, que los historiadores le dan vuelta y que mucha gente no conoce. Insisto, yo tampoco lo conozco, no lo sé, no digo que sea así, solo es un dato curioso. Se dice que es probable que Colón ya supiera dónde iba. Se dice. No es nada probado, no es nada que nadie pueda decir históricamente esto es verdad, son conjeturas de diferentes historiadores, pero se dice que Colón no iba buscando una ruta nueva para llegar a Asia y seguir haciendo comercio con Asia. Se dice que Colón no iba buscando las Indias, como él decía, como se conocía entonces a la zona asiática, las Indias. Se dice que Colón, insisto, repito, lo voy a decir muchas veces porque esto son solo conjeturas, no es nada oficial, no es nada que ningún historiador haya dicho, esto es así, pero es un dato curioso. Se dice que él ya sabía que iba a encontrar territorios que no eran parte de las Indias. Y se dice esto por lo siguiente. Las peticiones que le hizo el propio Colón a la reina Isabel. Les pidió el cargo de almirante de la mar Oceana de forma vitalicia y hereditaria, o sea, para él y para todos sus descendientes. Y el nombramiento de virrey y gobernador de todas las tierras que lograra descubrir. O sea, él, en el momento que llegara allí, iba a ser automáticamente virrey y gobernador de todo el territorio descubierto por Colón. Claro, la pregunta es, si tú estás buscando las Indias, una ruta nueva para llegar a las Indias, tú ya sabes lo que son las Indias, el mundo ya sabe lo que son las Indias, el mundo ya sabe más o menos cómo funcionan los poderes de la gente que manda en las Indias, en los diferentes reinos, los diferentes imperios que puede haber allí. Las Indias es un lugar conocido, más o menos, pero se conoce. Y más o menos se sabe de la gente que vive allí. Y más o menos se sabe de los lugares que están en control de los dirigentes y
reyes y emperadores de allí. Luego, ¿tú para qué pides que te otorguen poderes para ser virrey y gobernador de lo que vas a descubrir si teóricamente no vas a descubrir nada? Teóricamente no vas a encontrar nada que no haya sido ya descubierto. Tú solo estás buscando una ruta para llegar allí. ¿Yo puedo decir que esto es cierto? No lo puedo decir, ni yo ni ningún historiador a día de hoy. Solo me parece curioso y creo que desde luego es algo a tener en cuenta. Puede que fuera así, puede que no. Pero la pregunta ahí está porque es raro, bastante raro. Pero bueno, seguimos adelante. Lo dicho, Colón nunca llegó a pisar América. El 12 de octubre de 1492 llegó a lo que hoy son las Bahamas y luego llegó a Cuba y a Santo Domingo. ¿Vale? Tuvo hasta 4 viajes diferentes, si no recuerdo mal, entre 1492 y 1502, creo recordar. Sí, hasta 1502. El 1502 fue el último. En sus posteriores viajes, pues llegó a las Antillas Menores, incluyendo Dominica, Guadalupe, Montserrat, Antigua y San Cristóbal, todos ellos islas del Caribe. Luego Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, Isla de Margarita, en la costa de Venezuela, de lo que hoy es Venezuela. Y por último, la isla de La Bahía, en Honduras, y la isla de Bocas del Toro, en Panamá. Todo islas de la costa del Caribe. En ningún caso llegó a territorio americano, a territorio continental americano, no pisó América. No fue hasta el 22 de abril de 1519 cuando Hernán Cortés llega por primera vez al continente americano. A las costas de lo que hoy es México, él con 11 naves y entre 500 y 600 hombres, todo ello financiado por él mismo. Porque haremos un vídeo en otro momento hablando de Cortés, que es una figura fascinante, porque al contrario de lo que mucha gente piensa, Cortés era un tío, era de la nobleza, una nobleza venida a menos, porque su familia participó en la guerra civil de Castilla en contra de Isabel. Entonces, pues perdieron bastante abolengo, por así decirlo. Pero era un tío noble, de la nobleza, que estudió, que se formó, era bueno en gramática, era bueno o sea, sabía leer y escribir, que no era poco, además bastante bien, sabía de estrategia, se formó militarmente, se formó como caballero, estudió en la Universidad de Salamanca, estudió leyes, era abogado, era bachiller de la Universidad de Salamanca. Es decir, Cortés no era el típico conquistador que te venden en las historias y en las películas, de un tío con una espada llega allí y empieza a destrozarlo. No, Cortés no era así. Por eso digo que habrá otro momento para hacer un vídeo más tranquilo y más en profundidad sobre Cortés, porque merece la pena. Seguimos con esto. Prometo que haremos un vídeo sobre Cortés. Pues eso, llegó Cortés al continente americano el 22 de abril de 1519. Hasta aquí el primer trozo de esta historia, ¿vale? Hasta aquí este primer trozo de la historia que conecta la caída de Constantinopla con la creación del Mundial. Es preciso saber todo esto para relacionar una cosa con la otra. Todavía no veis el porqué, pero lo veréis cuando termine el vídeo. No me voy a parar a detener el contexto exacto ni los hechos que fueron ocurriendo en el territorio americano bajo el control español durante los siglos, porque nos daría no para uno, sino para 3 o 4 vídeos más. Lo haremos en algún momento, cada uno en su respectivo tramo. Pero no me voy a parar ahora a hacerlo, pero prometo que lo haremos. Pero es necesario llegar hasta aquí porque ahora pasamos al contexto de la historia del desarrollo en América. Ahora entonces ya España empieza a ser una potencia a nivel mundial. Huelga decirlo, creo yo, pero para que nos entendamos, en contraposición a la potencia del Imperio Otomano en la zona del Mediterráneo. Todo esto viene a cuenta de que, afortunadamente,
no decidieron cruzar el estrecho e intentar seguir conquistando la zona del norte de África, porque habría sido una matanza, pero sí encontraron América y pues toda esa capacidad para transportar personas, para transportar civilización y para crear un lugar nuevo y donde desarrollarse dentro del mismo imperio español, porque recordemos que todo el territorio hispano en América era parte de España. Sus ciudadanos, sus súbditos, toda persona que fuera parte de ese territorio, estuviera bautizada y fuera católico, era un español, con las mismas leyes y los mismos derechos que un súbdito español cualquiera. Daba igual que fuera indio, daba igual que fuera criollo, que fuera mestizo, que fuera mulato, que fuera negro, da igual. Si eres ciudadano español del Reino de España, estás bautizado y eres católico, las leyes se aplican igual para ti que para uno nacido en Sevilla, en Madrid o en Valladolid. Siempre que seas súbdito. Evidentemente, los nobles y el clero tienen sus privilegios. Eso era así. Yo estoy hablando del pueblo llano. Seguimos con esto, que si no, me voy para otro vídeo completamente distinto. Os hago un resumen. Desde el inicio del control español sobre el territorio americano hasta el final del mismo, pasa un lapso de tiempo que va desde el siglo XVI al XIX, son unos 300 y pico de años. Vale, en esos 300 y pico de años, que van del 16 al 19, os voy a hacer un resumen de lo que va pasando en América para no meternos mucho en profundidad, porque, como ya he dicho varias veces, cada cosa en la que yo quisiera meterme en profundidad daría para hacer no uno, sino 2 o 3 vídeos. Pero bueno, os resumo. Hernán Cortés llega a México cerca de lo que hoy es Veracruz. Estamos hablando siempre de nombres de países y ciudades que existen a día de hoy, para que nos situemos un poquito y todos entendamos de lo que estamos hablando y de qué partes del mundo estamos hablando. Bueno, eso, llega el 22 de abril de 1519, llega a Veracruz, cerca de Veracruz, Hernán Cortés. En 1535 se creó oficialmente el Virreinato de Nueva España, ¿vale? Y su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Y la capital, Ciudad de México. Abarcó lo que hoy es México, toda Centroamérica, el suroeste de los actuales Estados Unidos, es decir, Texas, Colorado, Nevada, California, Arizona, llegó hasta una parte de Alaska, todo eso, toda esa parte de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, también. Y posteriormente se le añadieron las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. El 20 de noviembre de 1542 se crea el Virreinato del Perú. Este virreinato se crea con la intención de frenar los abusos de algunos de los conquistadores que había por esa zona, porque no todos son como Cortés, no todos están igual de iletrados, no todos buscan la misma manera de hacer las cosas, y como en todas las potencias del mundo, siempre hay personas y líderes que abusan de su poder. En este caso fue España, en Norteamérica fue Inglaterra, en África fueron los belgas y Francia principalmente. En fin, no estoy justificando nada, quiero decir simplemente que en todas partes cuece nada. Y por desgracia, en la zona del Perú pues se cometieron una serie de abusos que la corona española frenó, creando el Virreinato del Perú. Lo que buscaba era eso, frenar los abusos de los conquistadores que llegaron a esa zona y frenar guerras civiles precisamente derivadas de los conflictos que había entre los diferentes conquistadores que llegaban a esa zona, consolidando el control directo de la corona sobre ese territorio. Abarcaba casi toda Sudamérica, desde Panamá hasta la Patagonia Argentina, es decir, Argentina casi hasta abajo. Lo que pasa es que hay una zona de Argentina, del cono sur de Sudamérica, que no estaba controlado todavía, era un terreno inexplorado, por así decirlo. Con la excepción de Brasil, que pertenecía a Portugal, y Lima era la capital, ¿vale? Lima, capital de Perú a día de hoy, esa era la capital del Virreinato del Perú. Su primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, y el control del territorio cambió siglos después con las reformas borbónicas. Muere Carlos II de Austria, sin descendencia,
se estalla la guerra de sucesión en España y gana el bando de los Borbones y pasamos de tener una dinastía de Austria a tener una dinastía borbónica en España. Es más adelante. Ya en 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, haciendo una de las separaciones del Virreinato del Perú, como parte de las reformas borbónicas. El objetivo era centralizar la administración de esa zona y protegerla de la piratería. Puntualizo, pirata igual inglés. Desde que España llega a América y desde que empieza a tomar control de territorios americanos, toda vez que yo haga un vídeo o hable sobre el tema y diga la palabra pirata, el 99,9% de las veces va a ser un inglés, ya fuera un pirata independiente o ya fuera un corsario pagado por la corona inglesa. El 99,9% de las veces un pirata es un inglés y el resto o un holandés o un francés o un belga, que no existía Bélgica como tal todavía, pero bueno. Pero casi siempre un inglés y la mayoría de las veces pagado por la corona inglesa. Bueno, pues se crea con esto el Virreinato de Nueva Granada, con su capital en Bogotá, y abarcaba pues lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y el 1 de agosto de 1776, ya con el rey Carlos III en el trono, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Tuvo su capital en Buenos Aires y abarcaba las actuales Argentinas, incluyendo las Malvinas, este territorio que está tan en boca de todos últimamente, con toda la razón del mundo, y siempre lo ha estado, por su conflicto entre Argentina e Inglaterra. Uruguay, Paraguay y Bolivia, así como algunas partes que luego pasaron a ser de Brasil y algunos sectores del norte de Chile y del sureste de Perú. Ya en el siglo XIX, motivado principalmente por muchos factores. Por una parte, en el siglo XIX estamos hablando ya de época de Napoleón, principios del siglo XIX, 1808, 1810, las tropas napoleónicas están invadiendo, si no han invadido ya la península ibérica. Se crean las Cortes de Cádiz en 1812, hay mala comunicación o intento de nula comunicación entre las Cortes de Cádiz y los territorios de Hispanoamérica, no se ponen de acuerdo unos con otros, empiezan a meterse por medio espías y políticos estadounidenses, que ya existía Estados Unidos, espías franceses para desestabilizar los territorios hispanos en América. Y bueno, pues empieza a haber ideas de revoluciones y de movimientos independentistas en lo que luego serían los diferentes países de Hispanoamérica que conocemos hoy en día. Cabe decir que también me da para otro vídeo, ya lo explicaremos, que la mayoría de los que iniciaron estos movimientos independentistas eran españoles que estaban allí como terratenientes o como gobernadores, apoyados por Estados Unidos o Francia, y que la mayoría de los que no querían independizarse eran precisamente los indígenas nacidos y criados en los territorios hispanos. Así las cosas. Como digo, da tiempo de hacer otro vídeo explicándolo como debe ser explicado. Pero bueno, los países hispanoamericanos se van independizando de la siguiente forma. Paraguay y Venezuela en 1811, Argentina en 1816, Chile en 1818, Colombia en 1819, México y los diferentes países de Centroamérica a partir de 1821, Ecuador en 1822, Perú en 1824, Bolivia en 1825, Uruguay en 1828, República Dominicana en 1844 y por último Cuba y Puerto Rico, como sabéis en el desastre del 98, 1898, Cuba y Puerto Rico son los últimos territorios junto con Filipinas que España pierde más allá del Atlántico. A partir de ahí nos quedamos con lo que tenemos. Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, bueno, el norte de África, también en ese momento era protectorado español, lo que hoy es Marruecos, y eso es lo que pasa a ser España como tal, ¿vale? Pero seguimos con el vídeo. Llegados a este punto nos vamos a detener en el país que nos interesa para
terminar de unir los temas que estamos hablando, la caída de Constantinopla con la creación del Mundial de Fútbol. Nos centramos en Uruguay, concretamente. ¿Por qué? Porque su proceso de independencia es el siguiente. En 1825 se proclamó la independencia de Brasil. Se creó el Imperio brasileño separado del Reino de Portugal. Entre 1825 y 1828 hay una guerra entre Brasil y las llamadas Provincias Unidas, entre las cuales estaba lo que luego sería Uruguay. Y en 1828 se hace la Convención Preliminar de Paz, que viene a ser pues eso, una firma de paz entre Brasil y Argentina, reconociendo el Estado independiente de Uruguay. Eso en 1828. Y ya en 1830 Uruguay hace que entre en vigor su primera constitución, con lo cual en 1830 ya es un Estado de Derecho pleno. Y es aquí donde llegamos a la relación del Mundial de la FIFA con la caída de Constantinopla. El Mundial de Fútbol se funda oficialmente el 28 de mayo de 1928, 100 años después de la creación de Uruguay. Y la primera edición de este Mundial se celebra en 1930, 100 años después de la firma de la Constitución de Uruguay. ¿Dónde se celebra? En Uruguay. ¿Quién gana? Uruguay. En fin. No sé si empezáis a ver la conexión, pero sigo adelante para explicaroslo. ¿Uruguay se puede decir que fue el responsable de la creación del Mundial? No, pero sí fue el promotor principal, fue el que puso el dinero, fue el que más motivó a todo el mundo para que se creara. La idea fue de la FIFA, por supuesto, del presidente de por entonces, se llamaba Jules Rimet, pero Uruguay era la potencia futbolística de la época, había ganado los Juegos Olímpicos en fútbol de 1924, había ganado los Juegos Olímpicos de 1928, por eso Uruguay lleva 4 estrellas en su escudo en vez de 2, porque había ganado luego el Mundial primero, 1930, y el Mundial de 1950. Serían esas 2 estrellas de Mundial, pero ellos se atribuyen también las de los Juegos Olímpicos del 24 y del 28. Yo ahí no me meto, es algo que a mí ni me va ni me viene. Ellos lo hacen así, a mí no me molesta. Así lo ven ellos. Yo ya, en temas de las federaciones de fútbol, no tengo nada que decir. Y bueno, pues no es que fuera el culpable, pero ya os digo, es el que fue el principal promotor, fue el que puso la sede de manera más atractiva para la FIFA. La FIFA lo eligió como sede del Mundial, fue el que puso la pasta, porque fue el que puso el dinero para todo, incluso para que llegaran los países a participar. Estamos hablando en 1930, no era tan fácil como coger un avión y presentarte en Uruguay. No lo era, había que cruzar el Atlántico, la mayoría de la gente lo hacía en barco, se tardaba 1 semana o 2 en llegar, y luego en aquel entonces pues el formato del Mundial era de 1 o 2 semanas, o sea, estabas 1 o 2 semanas de viaje en barco para jugar al fútbol, otra semana o semana y media, y luego volverte otra vez 1 semana o 2 en barco de vuelta. Hubo muchos países que no fueron, pero bueno, los que fueron pues todo lo pagó Uruguay. Entonces se puede decir que sin Uruguay probablemente no habría habido primer mundial, o al menos no habría sido en 1930, habría tardado bastante más en hacerse. Y de esta manera pues conectamos lo primero con lo último. Llegamos al punto en el que conectamos por fin la caída de Constantinopla con el Mundial de Fútbol, por la sencilla razón de que una cosa no se habría dado sin la otra. Parece muy enrevesado, pero es una realidad. Es verdad que todo lo que pasó podría haber pasado, pero igual habría pasado de una manera muy diferente. Pasó como pasó porque se dieron las circunstancias que se dieron. Si no se hubieran dado así, no habría pasado así. Y os hago un resumen. Si Constantinopla no cae en manos de los otomanos, la Europa cristiana no habría tenido necesidad de buscar nuevas opciones de contacto con Asia. Y a su vez los territorios cristianos de la península ibérica, pues a lo mejor no habrían tenido tanta prisa en conquistar el reino musulmán de Granada. Lo habrían hecho, seguramente, pero no hubieran tenido tanta prisa por hacerlo, porque lo que buscaban no era solo controlarlo, sino devolverle a la parte de la cultura musulmana el golpe de haber perdido Constantinopla, pues perdiendo ellos Granada, que era un sitio bastante importante. Si eso no hubiera pasado, pues Castilla y Aragón y el resto de la Europa cristiana no habría tenido la necesidad de buscar otras rutas con Asia.
Si además no hubiera aparecido Colón y Castilla y Aragón no hubieran tenido los medios necesarios para ayudar a Colón en su primera expedición, pues buscando una ruta con Asia no habrían encontrado América. Y si los españoles no hubieran sido los primeros en llegar a América, no habrían sido los primeros en empezar a controlar territorio americano. Si España no hubiera extendido su control por América, creando virreinatos, construyendo civilización y mestizaje en su territorio, sentando las bases de las culturas hispanoamericanas que conocemos hoy en día, pues los movimientos separatistas del siglo XIX en Hispanoamérica no se habrían dado, al menos no de la forma en que se dieron, y no se habrían creado los países que todos conocemos a día de hoy. Se habrían creado probablemente otros países, se habrían independizado quizás de otra manera, pero no de la manera en que lo hicieron, y probablemente los países serían diferentes. Por cultura, porque si en vez de haber llegado primero los españoles hubieran llegado ingleses, franceses o holandeses, la historia se hubiera desarrollado de otra forma, pero bueno, la historia fue la que fue y se desarrolló como se desarrolló. Sin estos movimientos independentistas no habrían surgido los países que conocemos en Hispanoamérica y por tanto no existiría Uruguay. Y si Uruguay no se hubiera independizado primero en 1825 y se hubiera hecho un estado formal en 1830, pues no habría existido Uruguay como tal en 1930, 100 años después, y con motivo de su centenario no habría hecho todo lo posible por participar y ser sede de la primera edición del Mundial del Fútbol de la FIFA. Y por tanto, el Mundial no existiría. O al menos no existiría en el modo y forma en que conocemos que existe. No se habría creado en ese momento, posiblemente habría tardado más en iniciarse. A lo mejor en 1930 hubiera tardado, quién sabe, 10 años más. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Se dio como se dio y así es como ha sido y así es como es. Así que nada, espero que este vídeo os haya servido para tener un poquito de curiosidad sobre la historia y ver que parece que todo lo que pueda parecer completamente aislado entre sí, dentro de la historia, si te pones a investigar y a tirar un poquito del hilo, te das cuenta de que no, de que la mayoría de las cosas, si no todo lo que pasa en la historia, al final tiene que ver con algo. Y es muy interesante cuando te pones a analizarlo de verdad. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que os haya resultado un poco más dinámico que el anterior. Yo he intentado que así sea. Espero que si os gusta lo compartáis mucho, que le deis muchos me gusta y que lo compartáis con todo aquel que creáis que le pueda interesar, porque yo creo que sinceramente es un tema muy interesante. Y nada más, que como sabéis me podéis seguir en todas mis redes. Esto es El Humanista del Sur y es igual en todos lados, en YouTube, en Instagram, en TikTok y, importante, en Spotify. Recordad que este vídeo, si no tenéis tiempo para verlo, lo podéis escuchar como podcast en Spotify, que también estará subido. Y hasta aquí El Humanista del Sur por hoy. Espero que os haya gustado, como ya digo. Me despido de vosotros. Que tengáis muy buen día, muy buena semana. Seguiremos viéndonos en las redes y veremos de qué va el próximo vídeo. Quizás haga otra encuesta, quizás no, no lo sé. Según cómo vayan saliendo las cosas, os iré contando, os informo. Estad atentos a Instagram y a TikTok principalmente, que es donde más actividad tengo, donde os voy diciendo lo que va viniendo de camino. Hasta luego a todos, que tengáis muy buen día, muy buena semana, muy buen mes, muy buena vida.